El olor a antiséptico del hospital todavía se aferraba a mi ropa, un recordatorio agrio de mi fragilidad. Cuando Alejandro me abrió la puerta de casa, su sonrisa parecía forzada. Un gesto rápido antes de volver su atención al teléfono. Yo solo anhelaba el calor familiar de mi cocina, el aroma del romero que cultivaba en la ventana, un pequeño ancla en el mar de incertidumbre que había sido mi vida últimamente. Pero al cruzar el umbral, un objeto extraño, blanco y reluciente, me robó el aliento. Allí, junto a mi vieja y fiel nevera, la que guardaba los secretos de 1.000.000 de comidas familiares, había otra. Era más grande, más moderna, y su presencia gritaba que yo ya no pertenecía a ese espacio. Se sentía como un intruso de metal y frío, un monumento a mi nueva condición de huésped en mi propio hogar. Y mi corazón, recién remendado por los cirujanos, sintió una puntada mucho más dolorosa que cualquiera de las que me habían dado en el quirófano. Mi hijo, sin levantar la vista de la pantalla, notó mi silencio. «Ah, eso», dijo con una displicencia que partió el aire. «Es para nosotros, para Valeria y para mí». Lo miré, buscando una explicación en sus ojos, pero no la encontré. «Así no mezclamos las cosas, mamá. Ya sabes, nuestras compras, las tuyas, es más organizado». Cada palabra era un martillazo sobre el clavo de mi humillación. No era una cuestión de organización, era una declaración de principios, una frontera trazada en el corazón de la casa que yo misma le había ayudado a construir. Valeria apareció detrás de él, secándose las manos en un paño con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es más higiénico, Isadora», añadió, su voz melosa enmascarando el veneno. En ese instante, dejé de ser la matriarca, la madre, la abuela. Me convirtieron en una inquilina, una carga cuyas compras debían ser segregadas para no contaminar su perfecta y nueva vida. El impacto fue tan brutal que me quedé sin aire. El eco de sus palabras rebotaba en las paredes de la cocina, mi cocina, y sentía cómo el suelo se abría bajo mis pies. Observé mi nevera de toda la vida, con sus imanes de viajes que nunca hice y fotos de un nieto que apenas me dejaban ver. Se veía pequeña, anticuada, casi avergonzada al lado del nuevo electrodoméstico. Era yo era esa nevera vieja, la que había alimentado sus sueños, la que había guardado los guisos que le dieron fuerza para estudiar arquitectura, la que había enfriado las jarras de limonada en los veranos de su infancia. Ahora, mis cosas, mi comida, mi existencia misma, eran algo que debía mantenerse aparte, contenido, separado. Sentí el frío no del metal, sino del abandono, un hielo que se instalaba directamente en el alma y que ninguna manta podría calentar jamás. Recorrí con la mirada los azulejos que mi difunto esposo y yo habíamos elegido juntos hace tantos años para nuestra primera casa, antes de venderla para ayudar a Alejandro con su oficina. Cada rincón de ese hogar que ahora pisaba como una extraña guardaba el fantasma de un sacrificio. Recordé las noches en vela trabajando como gobernanta, mis manos ásperas para que las suyas pudieran ser suaves y dibujar planos. Recordé haber vendido las joyas de mi madre para pagar su matrícula universitaria. Y ahora, mi recompensa era un apartheid alimentario, una división cruel orquestada por la mujer que había ocupado mi lugar y por el hijo que había permitido que sucediera. La humillación era un sabor amargo en la boca, más fuerte que el de las medicinas que debía tomar para mi corazón enfermo. Me sentía como una reliquia inútil, un estorbo al que se le designa un rincón para que no moleste. Valeria, percibiendo mi desolación como un tiburón huele la sangre, decidió añadir una última estocada. «Además, Isadora, así tienes todo tu espacio. Sabemos que te gustan tus cosas, a tu manera», dijo. Y en ese «a tu manera» había un universo de desprecio. Se refería a mi austeridad, a mi costumbre de no desperdiciar nada, a los valores que intenté inculcarle a mi hijo y que ella había erradicado con éxito. Alejandro permaneció en silencio, cómplice. Su cobardía era el peor de los insultos. No me defendió, no matizó las palabras de su esposa, simplemente asintió, sellando mi sentencia. No había vuelta atrás. Ya no era una guerra fría de indirectas y gestos sutiles. Era una declaración abierta, y yo había perdido la primera batalla sin siquiera saber que estaba en un campo de guerra. La herida de mi pecho ardía, pero era una
quemazón distinta, una que empezaba a mezclar el dolor con la rabia. Me retiré a mi pequeña habitación, el único espacio que aún sentía mío, y cerré la puerta con un temblor en las manos que no era de debilidad, sino de una furia naciente. Mis ojos se posaron sobre la vieja caja de madera que descansaba sobre el armario, la que contenía las cartas de Ricardo, mi esposo. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Ellos me veían como una anciana frágil, enferma y dependiente. Una pieza de mobiliario antiguo que ya no combinaba con la decoración. No tenían ni la más remota idea de lo que esa caja escondía, además de recuerdos. No sabían que Ricardo, con su desconfianza hacia el mundo y su infinito amor por mí, me había dejado una última carta por jugar. Ellos habían puesto una nevera en mi cocina para marcar su territorio, pero yo tenía un secreto que, cuando lo revelara, no solo movería una nevera, movería los cimientos de la casa entera y de sus vidas arrogantes. Mi nombre es Isadora Castillo, y tengo 71 años, un número que suena a reverencia, a sabiduría, pero que para mí, últimamente, solo se siente como un peso. Soy viuda desde hace una década. 10 años en los que he aprendido a conversar con el silencio y a encontrar el rostro de mi Ricardo en las nubes y en el vapor del café por la mañana. Siempre fui una mujer orgullosa, de las que caminan con la espalda recta sin importar la carga que lleven. Pero desde que vendí mi pequeño apartamento, mi refugio de recuerdos, para mudarme a casa de mi hijo Alejandro, esa espalda ha comenzado a encorvarse. No por los años, sino por el peso de la dependencia, de sentir que cada bocado de comida y cada metro cuadrado que ocupo es una concesión, un acto de caridad que me recuerdan con cada gesto de indiferencia y cada palabra afilada. La decisión de vender mi hogar no fue sencilla. Fue la culminación de un amor de madre que todo lo sacrifica. Alejandro, mi único hijo, el arquitecto exitoso que yo ayudé a crear, se había hundido en una deuda que amenazaba con destruir su estudio, su sueño. Cuando me lo confesó, con la vergüenza pintada en el rostro, no lo dudé ni un segundo. Puse el cartel de «Se vende» en la puerta de mi vida, en el lugar donde cada objeto contaba una historia con Ricardo, y le entregué el dinero sin pedir nada a cambio. Creí, en mi ingenuidad, que me mudaba a un hogar lleno de gratitud, que cuidaría de mi nieto Tiago y que mis últimos años estarían arropados por el cariño del hijo por el que tanto había luchado. ¡Qué equivocada estaba! Cambié mis paredes por una jaula de oro, donde el precio de la entrada es mi dignidad. Mi cuerpo, además, ha decidido traicionarme a la par que mi familia. La cirugía de corazón fue un éxito, según los médicos, pero a mí me dejó sintiéndome como una pieza de porcelana agrietada. Cada mañana, la cicatriz en mi pecho tira y arde, un recordatorio constante de mi fragilidad. Me muevo con lentitud, mis pasos son cortos y calculados, y la lista de pastillas sobre mi mesita de noche es un rosario de colores amargos que rezo 3 veces al día. Esta debilidad física es mi peor enemiga, porque es el arma que Valeria y Alejandro usan contra mí. Me tratan como a una inválida no solo de cuerpo, sino también de mente y espíritu. Me ven como una carga, un mueble viejo y enfermo que ocupa un espacio valioso, y han confundido mi necesidad de cuidados con una licencia para despojarme de todo respeto. Para no volverme loca en esta casa silenciosa y hostil, me he aferrado a pequeñas rutinas que son mis salvavidas. Por la mañana, antes de que ellos se levanten, cuido de mi maceta de romero en la ventana de la cocina. Hablo con la planta, le cuento mis penas y sus hojas fragantes parecen escucharme. Su simple acto de crecer, de aferrarse a la vida, me da fuerzas. Luego me dedico a pequeñas tareas, a doblar la ropa o a limpiar el polvo de los muebles, no porque me lo pidan, sino para sentirme útil, para combatir la terrible sensación de ser un parásito. Es una batalla silenciosa que libro cada día, una lucha por mantener un propósito en un entorno que se esfuerza por demostrarme que ya no tengo ninguno. El aroma del romero es mi pequeño acto de rebelión, una fragancia de vida en un ambiente que huele a indiferencia. A pesar del dolor y la fragilidad, sé que dentro de mí todavía vive la mujer que crió a un hijo sola
después de la partida prematura de Ricardo en espíritu, la que trabajó de sol a sol, sin quejarse. Soy una observadora silenciosa. Veo la forma en que Valeria mira mi ropa humilde con desdén. Escucho cómo Alejandro baja la voz cuando habla de mí por teléfono. Almaceno cada herida, cada desplante, no con rencor, sino con una claridad que me asusta. No lloro delante de ellos. Me niego a darles esa satisfacción. En cambio, mi tristeza se está transformando lentamente en una especie de acero líquido. Siento cómo se solidifica en mi interior, creando una nueva columna vertebral, una que no se doblará tan fácilmente. Están subestimando la fuerza que puede nacer de un corazón roto, especialmente uno que ha amado tanto. Mi verdadero refugio, mi santuario, es esa vieja caja de madera que guardo con celo. Dentro, las cartas de Ricardo son mi Biblia personal. Cada noche, antes de dormir, leo una al azar. Su caligrafía, sus palabras de amor y aliento, me transportan a una época en la que yo era el centro del universo de alguien. Él creía en mí, en mi fortaleza, en mi juicio. «Eres mi roble, Isadora», me escribió una vez. «Puedes con todo». Y al leer esas palabras, siento que su espíritu me envuelve, que me susurra al oído que no me rinda. Esas cartas no son solo papel y tinta, son el ancla que me mantiene a flote, el recordatorio de que mi valor no depende de la opinión de quienes han olvidado cómo amarme. Son la prueba de que una vez fui amada incondicionalmente, y esa memoria es un arma poderosa. Así que aquí estoy, Isadora Castillo, una viuda de 71 años, físicamente frágil y económicamente dependiente, viviendo de prestado en la casa que ayudé a comprar. Parezco la imagen perfecta de la derrota, una anciana arrinconada por la vida y por su propia familia. Pero están cometiendo un grave error. Creen que la llama de mi espíritu está casi extinguida, pero no ven que la humillación, el desprecio, no es agua, sino viento. Con cada ofensa, con cada acto de crueldad, no hacen más que avivar las brasas. Y pronto, muy pronto, esas brasas se convertirán en un fuego que iluminará todas las sombras en las que ellos han decidido vivir. Y les aseguro que su mundo perfecto no está preparado para el calor que se avecina. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia es un universo pequeño y complejo, con un sol brillante y 2 planetas oscuros. Mi sol es Tiago, mi nieto de 7 años. Él es la única razón por la que mi sonrisa no se ha oxidado por completo. Tiene los ojos de mi Ricardo y una risa que desarma hasta la amargura más profunda. Nuestra relación es un jardín secreto que cultivamos a escondidas de sus padres. Cuando estamos solos, me abraza con fuerza, me cuenta sus sueños de astronauta y me hace prometerle que nunca me iré a vivir a una estrella. Esos pequeños momentos de amor puro son el aire que respiro, pero también son una fuente de dolor, porque veo en ellos el reflejo del hijo que crié y que he perdido. Alejandro, mi único hijo, el padre de Tiago, ya no me mira con esa devoción. Ahora su mirada está vacía, o peor aún, cargada de una impaciencia que apenas se molesta en disimular. Alejandro no siempre fue así. Yo recuerdo al niño que dibujaba en los márgenes de los periódicos y soñaba con construir puentes. Fomenté su ambición. La alimenté con mis propios sacrificios, creyendo que era una virtud. Hoy veo que su ambición es un apetito voraz que lo ha devorado por dentro, dejándolo hueco. Su principal defecto, su tragedia, es una profunda debilidad de carácter. Es como un árbol de raíces poco profundas. Se inclina hacia donde sopla el viento más fuerte. Y ese viento, desde hace 10 años, tiene nombre de mujer. Valeria. No es un hombre malvado en su esencia. O al menos, eso quiero creer. Es un cobarde. Ha elegido la paz conyugal a costa de la lealtad filial. Y en su afán por complacer a su esposa, me ha arrojado a los lobos sin siquiera mirar atrás. Su silencio es su mayor crueldad. La verdadera arquitecta de mi miseria es ella, mi nuera, Valeria. Es una mujer esculpida en hielo, hermosa y fría. Todo en ella es impecable, desde sus uñas de un rojo perfecto hasta su sonrisa calibrada para cada ocasión. Su dios es el estatus y su religión es la apariencia.
Me ve a mí y no ve a la madre del hombre que ama. Ve una mancha en su cuadro perfecto. Soy el recordatorio andante de los orígenes humildes de Alejandro. Una verdad que ella se esfuerza por sepultar bajo capas de muebles de diseño y ropa de marca. Su control sobre mi hijo es absoluto. Una red de seda tejida con halagos y chantajes emocionales. Yo soy la única pieza en su tablero de ajedrez que no puede controlar, y por eso ha decidido que debe eliminarme. Su crueldad no es impulsiva, es un proyecto meditado, un plan de negocio con mi exilio como objetivo final. La motivación de Valeria es tan transparente como el cristal caro que tanto le gusta. Quiere que me vaya, quiere que desaparezca para que ella pueda reinar sin la sombra de un pasado que no eligió. Cada vez que organiza una de sus cenas con clientes importantes, me pide que me quede en mi habitación, como si mi vejez fuera una enfermedad contagiosa que pudiera espantar a sus invitados. Me quiere fuera para liberar mi cuarto y convertirlo en un gimnasio o una oficina para ella. Me quiere lejos para no tener que compartir la atención de Tiago, para moldearlo a su imagen y semejanza, sin la influencia de una abuela que le habla de valores que ella considera obsoletos, como la gratitud y el respeto. Mi presencia es una grieta en la fachada de la familia perfecta que intenta vender al mundo, y ella está decidida a rellenar esa grieta conmigo dentro. Antes de Valeria, la relación con mi hijo era mi orgullo. Recuerdo las noches en que me quedaba despierta con él mientras estudiaba para sus exámenes finales de arquitectura, yo sosteniendo los libros, él dibujando hasta el amanecer, unidos en un equipo invencible. Éramos Alejandro y mamá contra el mundo, pero desde que ella llegó, todo cambió. Al principio fueron detalles sutiles. Ya no me llamaba para pedirme consejo. Las visitas se espaciaron y en las reuniones familiares, Valeria siempre encontraba la manera de interrumpirme o de ridiculizar mis opiniones con una dulzura venenosa. Alejandro nunca me defendió. Se reía, incómodo, y cambiaba de tema. La distancia se convirtió en un abismo, y la complicidad que teníamos fue reemplazada por una formalidad fría, como la que se tiene con un pariente lejano y algo molesto. El punto de inflexión, antes del episodio de la nevera, fue la Navidad pasada. Yo había pasado semanas tejiendo un suéter para Tiago, con sus colores favoritos. Cuando se lo di, sus ojitos brillaron, pero Valeria lo tomó de sus manos antes de que pudiera ponérselo. «¡Qué detalle tan bonito, Isadora!», dijo, examinando la lana como si contuviera alguna plaga. «Pero la lana le da alergia. Ya te lo había comentado». Nunca me lo había comentado. Fue una mentira cruel, dicha delante de toda la familia, diseñada para invalidarme, para mostrarme que yo ya no conocía ni las necesidades más básicas de mi propio nieto. Alejandro, una vez más, guardó silencio. Vi el suéter, el fruto de mis horas de amor, olvidado en una silla. En ese momento comprendí que no eran olvidos ni malentendidos. Era una campaña de demolición, y yo era el edificio a derribar. El sacrificio de una madre no se mide en actos heroicos, sino en una acumulación silenciosa de renuncias diarias. Una montaña de no para sí misma para poder decir sí a un hijo. Mi montaña personal se construyó a lo largo de 40 años. 40 años de mi vida dedicados a ser gobernanta en casas ajenas, palacios de gente adinerada donde yo era una sombra eficiente que pulía la felicidad de otros. Mis manos, que debían mecer la cuna de mi propio hijo, aprendieron a lustrar plata que nunca usaríamos y a limpiar el polvo de trofeos que no habíamos ganado. Cada día dejaba mi hogar antes de que saliera el sol para ir a cuidar el de otros, todo para que Alejandro pudiera tener el futuro brillante que yo solo podía vislumbrar a través de las ventanas que limpiaba. Mi espalda se curvó limpiando sus suelos, mis rodillas se resintieron, pero mi espíritu se mantenía erguido con un único propósito. Él. Recuerdo la rutina como una letanía grabada a fuego en mi memoria. El autobús abarrotado en la madrugada, el uniforme áspero contra mi piel, el olor a cera y a soledad de esas mansiones vacías. Yo era invisible, una presencia que solo se notaba si algo no estaba en su perfecto lugar. Crié a los hijos de mis patrones, les curé las rodillas raspadas y les leí cuentos por la noche, mientras mi propio Alejandro a menudo cenaba solo o al cuidado de una vecina,
a la que pagaba con lo poco que me sobraba. Era la más cruel de las ironías. Para ser una buena madre para él, tenía que pasar la mayor parte del tiempo lejos de él. Cada moneda que guardaba en un sobre al final del mes estaba manchada con el sudor de mi ausencia, un precio que pagaba con la esperanza de que, un día, él entendería que todo lo hice por amor. Mi obsesión era su educación. Sabía que el conocimiento era la única herencia que podría dejarle, la única herramienta que lo sacaría de la vida, de trabajos precarios que me había tocado a mí. Por eso decidí matricularlo en colegios privados, entre los hijos de los mismos ricos para los que yo trabajaba. Significó que yo usara el mismo abrigo durante 10 inviernos, que mis zapatos tuvieran suelas remendadas y que mi dieta se basara en arroz y legumbres. Pero la imagen de Alejandro con su uniforme impecable, con libros nuevos bajo el brazo, era mi festín, mi lujo, mi única vanidad. Renuncié a mi presente, a cualquier pequeño capricho, para tejerle un futuro diferente, uno en el que él no tuviera que limpiar las mesas, sino sentarse a la cabecera de ellas. Cuando llegó la hora de la universidad, el sacrificio se intensificó. La carrera de arquitectura era cara, una montaña casi imposible de escalar. Tomé trabajos extra los fines de semana, planchando ropa ajena hasta la madrugada, mis ojos ardiendo de sueño. Mi salud pasó a un segundo plano. No había tiempo para enfermedades ni para el descanso. Vivía a base de café y de una voluntad de hierro, impulsada por la visión de sus maquetas y sus planos extendidos sobre la mesa del comedor. En cada línea que él dibujaba, yo veía un escape, una promesa. Su sueño se había convertido en mi única razón de ser, una misión sagrada. No estaba solo pagando por una carrera, estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, al hombre en el que se convertiría, sin sospechar que los cimientos de ese hombre serían de una ingratitud helada. El golpe de gracia a mis posesiones terrenales, la joya de la corona de mis renuncias, fue la venta del terreno de mis padres. Era un pequeño pedazo de tierra en el pueblo, mi único vínculo tangible con mis raíces, el lugar donde soñaba construir una casita para mi vejez. No tenía un gran valor monetario, pero su valor sentimental era incalculable. Sin embargo, cuando Alejandro, recién graduado y con los ojos brillantes de ambición, me habló de abrir su propio estudio de arquitectura, no lo dudé. Arranqué mis raíces para que él pudiera plantar las suyas. Le entregué mi pasado, mi herencia, como capital inicial. Creí que estaba invirtiendo en un sueño compartido, el de la familia Castillo. Vi ese acto no como una pérdida, sino como la siembra final en el fértil campo de su futuro. Y su futuro floreció. Vaya que sí. Vi con un orgullo que no me cabía en el pecho cómo su nombre empezaba a sonar, cómo conseguía su primer gran proyecto, cómo su foto aparecía en la sección de sociedad del periódico local. La casa en la que ahora me arrinconan fue el símbolo de ese éxito, y yo la sentí también un poco mía. Cada ladrillo, cada ventana, me parecía que estaba pagado con mis noches de insomnio y mis manos agrietadas. Ingenua de mí, pensé que su prosperidad sería nuestro refugio, el puerto seguro donde mi vejez encontraría calma y respeto. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que estaba ayudando a construir la fortaleza de la que un día me expulsarían, convirtiéndome en una extranjera en la tierra que yo misma había abonado. Ahora, el contraste entre el pasado y el presente es una herida que no deja de sangrar. Recuerdo una noche de invierno en la que trabajé con una fiebre altísima, temblando de frío mientras limpiaba una cocina inmensa, porque no podía permitirme perder el jornal que necesitaba para comprarle un libro de cálculo. Y esa memoria se estrella contra la imagen de la nevera nueva, blanca y fría, una barrera sanitaria entre su vida y la mía. Les di mi cuerpo, mi tiempo, mi alma entera. A cambio, me han asignado un compartimento, un espacio etiquetado como otros, como si mi amor y mis cuidados fueran un producto de segunda categoría que no puede mezclarse con el suyo, de marca y empaquetado al vacío. La gratitud que esperaba se ha revelado como un eco en una casa vacía. Lo más doloroso no es la falta de agradecimiento, es el olvido deliberado. Alejandro, con la ayuda de Valeria, ha reescrito su propia historia. Se presenta a sí mismo como un hombre hecho a pulso,
un triunfador que partió de cero. Ha borrado mis huellas de su camino al éxito. Me han convertido en una nota a pie de página en la biografía que él se ha inventado. Y esa invalidación de mi vida, de cada sacrificio, es una humillación mucho más profunda que cualquier ofensa verbal. No solo me han despreciado, han intentado aniquilar el significado de mi existencia, reducir 40 años de amor incondicional a una anécdota incómoda, a un viejo mueble que ya no encaja en su moderna y exitosa decoración. En el rincón más sagrado de mi pequeña habitación, sobre el armario, descansa mi tesoro más preciado, una caja de madera de nogal. No es grande ni ostentosa, pero para mí lo contiene todo. La talló el abuelo de Ricardo, y su superficie oscura y lisa está marcada por el paso del tiempo, suave al tacto como la piel de un anciano. Cada vez que la abro, un aroma a cedro, a papel antiguo y al perfume de mi esposo inunda la estancia. Es mi ancla, mi máquina del tiempo personal. Cuando Valeria y Alejandro me obligaron a deshacerme de la mayoría de mis pertenencias al mudarme, luché por esta caja como una leona. Para ellos, era un trasto viejo lleno de basura sentimental. Para mí, era el cofre que guardaba el alma de mi vida pasada y, sin saberlo aún, la llave de mi futuro. Dentro, apiladas y atadas con una cinta de seda descolorida, están las cartas de Ricardo. Son el testimonio de nuestro amor, de nuestras luchas y de nuestros sueños. Pero debajo de ellas, en un compartimento que él mismo diseñó, hay otra clase de papeles. Son documentos oficiales, con sellos y firmas que nunca me detuve a entender. Ricardo los llamaba asuntos de hombres, por si acaso. Él era un hombre precavido, desconfiado por naturaleza. Siempre decía que había que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Entre esos papeles, recuerdo haber visto varias veces el nombre de su mejor amigo, casi un hermano para él, el abogado Mateo Herrera. Eran documentos que Ricardo me pidió que guardara y que nunca mostrara a nadie, a menos que la situación fuera desesperada. En ese entonces, sus palabras me parecieron dramáticas, casi teatrales. Poco antes de morir, mientras le sostenía la mano en esa cama de hospital tan blanca y fría, Ricardo me hizo prometerle algo. «Isadora, mi roble», me susurró con el poco aliento que le quedaba. «Si alguna vez te ves acorralada, si sientes que el mundo se te viene encima y no puedes más, busca a Mateo. Él sabrá qué hacer. Prométemelo». Yo se lo prometí entre lágrimas, pensando que era el delirio de un hombre que se despedía, un último intento de proteger a la mujer que amaba. ¿Cómo iba a verme yo acorralada? Tenía a Alejandro, mi hijo, mi creación, mi orgullo. Estaba segura de que él sería mi refugio. Guardé esa promesa en el mismo lugar donde guardé los papeles y las cartas, en el fondo de la caja, en el fondo de mi corazón. Sabía de forma vaga que entre esos documentos había una póliza de seguro de vida a mi nombre. Ricardo me lo mencionó una vez, de pasada, como quien comenta el tiempo. Es un dinerito, para que nunca te falte nada y no tengas que depender de nadie, me dijo. En mi mente siempre imaginé que sería una cantidad modesta, lo suficiente para cubrir los gastos de mi funeral y quizás para algunos meses de tranquilidad. Nunca sentí la curiosidad ni la necesidad de averiguar la cifra exacta. Indagar sobre ese dinero me habría parecido una traición a la confianza que tenía depositada en mi hijo. Era mi red de seguridad, pero una que esperaba no tener que usar jamás. Aceptar que la necesitaba habría significado aceptar que Alejandro había fracasado en su deber como hijo, y eso era un pensamiento demasiado doloroso para contemplar. Recuerdo perfectamente la tarde en que me mudé. Mientras desempacaba mis pocas cajas, Valeria entró en la habitación. Sus ojos de halcón se posaron inmediatamente en la caja de madera. «¿Y eso? ¿No vas a tirar todos esos papeles viejos y cartas que huelen a humedad? Ocupan mucho espacio, Isadora», dijo con su habitual tono de falsa preocupación. Sentí un escalofrío. Alejandro, que entraba en ese momento, intervino con desgana. «Déjala, Valeria. Son los recuerdos de papá. No molestan a nadie». Ella puso los ojos en blanco, pero no insistió. Ese breve intercambio fue revelador. Confirmó que para ellos, mi caja de tesoros era simplemente un montón de basura inútil.
una colección de nostalgias de una anciana. Su desdén fue mi mejor protección. La subestimaron, igual que me subestimaban a mí. Ahora, en la soledad de mi cuarto, tras la humillación de la nevera, esa caja me llama de una forma diferente. Ya no la veo solo como un relicario de recuerdos. Siento el peso de la promesa que le hice a Ricardo, y sus palabras resuenan en mi cabeza con una claridad aterradora. Si alguna vez te ves acorralada, y yo nunca me había sentido tan acorralada en mi vida. La caja permanece en silencio sobre el armario, un objeto humilde y olvidado por todos, menos por mí. Pero siento que dentro de ella no solo hay papel y tinta, hay poder, hay una oportunidad, hay una justicia silenciosa esperando su momento. Lo que ellos ven como un estorbo lleno de polvo es, en realidad, una bomba de relojería. Y yo, por primera vez, estoy empezando a considerar seriamente la idea de encender la mecha. Los días que siguieron al incidente de la nevera se convirtieron en una guerra de guerrillas, una sucesión de batallas silenciosas que yo siempre perdía. La cocina, mi antiguo reino, era ahora territorio enemigo. Una mañana, intenté guardar un pequeño resto de sopa en mi vieja nevera. Valeria, que apareció de la nada como un fantasma, me detuvo con una voz falsamente dulce. «Isadora, ¿estás segura de que eso cabe ahí? Tu nevera parece ya muy llena. No querrás que las cosas se estropeen». No era una pregunta, era una orden. Me sentí como una niña torpe a la que se le enseña a ordenar sus juguetes. Me estaba mostrando con una crueldad exquisita que mi espacio era limitado, finito, y que ella era la guardiana de sus fronteras. Cada vez que abría la puerta de mi nevera, sentía su mirada clavada en mi nuca, juzgando cada centímetro que ocupaba. El siguiente frente de batalla fue mi propia salud. Un día, Alejandro llegó con los recibos de la farmacia. No dijo nada al principio, solo los dejó sobre la mesa y suspiró. Un suspiro largo y teatral cargado de significado. «Mamá», dijo finalmente sin mirarme, «esto cada mes es más caro. Deberíamos hablar con el doctor, a ver si puede recetarte algo más genérico». El mensaje era inequívoco. Mi corazón enfermo le estaba costando demasiado dinero. El mismo hijo para cuya educación yo había trabajado hasta la extenuación, ahora me hacía sentir culpable por seguir viva. La humillación se mezcló con un miedo helado. ¿Y si un día decidían que mis medicinas eran un lujo que no se podían permitir? Me sentí reducida a una columna de gastos en su presupuesto familiar, una inversión que ya no daba rendimientos. El veneno se extendió más allá de las paredes de la casa. Un domingo, una vieja amiga de la familia vino a visitarnos para ver cómo seguía tras la operación. «Isadora, te veo muy bien. ¡Qué alegría!», me dijo con cariño. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Valeria se interpuso, radiante y solícita. «Oh, sí, está de maravilla. La cuidamos como a una reina, ¿verdad? Aunque a veces es un poco olvidadiza con sus pastillas, tenemos que estar encima de ella», comentó con una risita, dándome una palmadita en el hombro. Me quedé helada. En una sola frase, me había pintado como una anciana senil e incapaz, mientras ella se erigía como mi abnegada cuidadora. Mi amiga me miró con una nueva expresión, una mezcla de lástima y condescendencia. Valeria no solo me estaba aislando, estaba destruyendo mi imagen pública, mi reputación, mi identidad. Pero su ataque más doloroso fue dirigido a mi relación con Tiago. Una tarde estábamos él y yo en la alfombra del salón, construyendo un castillo con sus bloques de juguete. Nos reíamos, cómplices, en nuestro pequeño mundo. Valeria entró en la habitación como un vendaval. «Tiago, es la hora de tu clase de mandarín por Zoom», anunció, con un tono que no admitía réplica. Luego se dirigió a mí. «Isadora, por favor, no lo distraigas con estas cosas. Tiene que prepararse para un futuro muy competitivo». Y se llevó al niño de la mano, dejando nuestro castillo a medio construir. Me quedé sola en el suelo, rodeada de bloques de plástico de colores, con el eco de la risa de mi nieto todavía en el aire. Me estaba prohibiendo lo único que me daba alegría, cortando el último hilo de amor puro que me quedaba en esa casa. Decidida a no rendirme, intenté reconquistar a mi hijo por el estómago, como siempre había hecho.
Pasé toda una tarde cocinando su plato favorito de la infancia, estofado de ternera con patatas, hecho a fuego lento, con la receta de mi madre. La casa se impregnó de ese aroma a hogar, a recuerdos felices. Cuando Alejandro llegó del trabajo, sonrió al olerlo. «Mamá, huele como antes», exclamó. Y por un segundo vi un destello del niño que fue. Pero la esperanza duró poco. A la hora de la cena, apenas probó un bocado. Valeria, con su sonrisa de disculpa, sentenció: «Lo siento, Isadora. Es que estamos con una dieta muy estricta, sin grasas saturadas. Pero el gesto es muy bonito. El estofado, el fruto de mi amor y mi esfuerzo, se quedó casi intacto sobre la mesa. Esa noche, entendí que ya no había vuelta atrás. Habían puesto a dieta su vida, y yo era la grasa saturada que necesitaban eliminar». La humillación pública se repitió en una visita al supermercado con Valeria. Mientras ella llenaba el carro con productos orgánicos y nombres impronunciables, yo me acerqué a la sección de frutas y tomé un par de mangos, mi fruta preferida. Ella se acercó, me quitó los mangos de la mano y los devolvió a su sitio con un gesto de impaciencia. «Estos no, Isadora. Son carísimos y se ponen malos enseguida. Coge unas manzanas que duran más y son más baratas», me dijo en voz alta, sin importarle que varias personas nos estuvieran mirando. Me trató como a una niña derrochadora, como si yo no supiera el valor del dinero. Yo, que había contado cada céntimo durante 40 años para que su marido pudiera llegar a donde estaba. Sentí el rubor subir por mi cuello. Era una demostración de poder, un recordatorio de que, como yo no aportaba dinero, no tenía derecho a elegir. Mi último refugio, mi habitación, también fue invadido. Un día llegué de mi paseo y encontré a Valeria dentro, reorganizando mis cosas. «Solo te estoy ayudando a ordenar un poco este desorden», dijo sin siquiera girarse. Sus manos tocaban mis fotos, mis pocos adornos, mis recuerdos. Se detuvo frente al viejo sillón orejero donde Ricardo solía leer. «Este trasto ocupa muchísimo espacio y no combina nada con el resto de la casa. Deberías pensar en deshacerte de él», sugirió. No era una sugerencia, era el siguiente paso en su plan. Quería borrar no solo mi presencia, sino también mis recuerdos, eliminar cualquier vestigio de la vida que existió antes que ella. Sentí una violación profunda, como si hubiera entrado en mi mente y estuviera intentando redecorarla a su gusto. La confirmación de mis peores temores llegó una noche, a través de una puerta mal cerrada. Yo ya estaba en mi cuarto, pero ellos pensaban que dormía. Escuché la voz de Alejandro cargada de frustración. «No sé qué hacer con ella, Valeria. Se ha vuelto tan sensible. Todo le afecta». Y entonces, la voz de ella, fría y precisa como un bisturí. «Es la edad, cariño. Claramente no se siente a gusto aquí. Quizás deberíamos empezar a mirar otras opciones. Un lugar donde la cuiden profesionales, con gente de su edad. Un lugar. Un asilo». La palabra quedó flotando en el aire, venenosa y definitiva. No solo querían que me fuera de la casa, querían desterrarme de sus vidas, archivarme en un centro para ancianos como un expediente cerrado. El frío que sentí esa noche no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. La crueldad se vistió de preocupación en el festival de primavera del colegio de Tiago. Por un retraso en el autobús, llegué cuando la actuación de su clase ya había empezado. Me deslicé en una silla al fondo, con el corazón en un puño por haberme perdido el principio. Al final, cuando me acerqué a ellos, Valeria me recibió con una mirada de reproche y le dijo a Alejandro en un susurro que yo pudiera oír perfectamente: «Te dije que deberíamos haberla traído nosotros. Ahora se ha perdido casi todo. Pobre Tiago», con la ilusión que le hacía que su abuela lo viera. Me hizo sentir culpable, negligente, la abuela que había fallado a su nieto. La verdad era que ellos se habían negado a llevarme, diciendo que les venía mal. Habían creado la situación para luego poder usarla como un arma contra mí. Incluso el aire que respiraba se convirtió en un punto de conflicto. Con mis problemas de circulación, a menudo siento un frío que se me cala en los huesos. Una noche subí discretamente el termostato un par de grados. A la mañana siguiente lo encontré bajado de nuevo. Sucedió varias veces. Una guerra silenciosa y ridícula, hasta que Alejandro me confrontó, exasperado. «Mamá, por favor».
¿Te das cuenta de lo que va a llegar en la factura de la calefacción? No podemos calentar la casa a 25 grados solo para ti. Si tienes frío, ponte otra manta. Mi bienestar físico, mi simple necesidad de calor, era un inconveniente, una molestia que afectaba sus finanzas. Me sentía como una carga en todos los sentidos imaginables, emocional, económica y ahora hasta térmica. La manipulación alcanzó su punto más bajo cuando, una tarde, sentí una fuerte opresión en el pecho, probablemente fruto de la ansiedad constante. Asustada se lo dije a Alejandro. Él y Valeria intercambiaron una mirada, una que yo ya conocía bien, una mezcla de fastidio y complicidad. «Mamá, la semana pasada te hicieron una revisión completa y el médico dijo que todo estaba bien», respondió mi hijo con un tono cansado. A veces parece que lo haces para llamar la atención». Me quedé sin palabras. Mi miedo, mi dolor real, era interpretado como un chantaje emocional. Me estaban acusando de ser la manipuladora, de fingir una enfermedad. Precisamente ellos, que eran maestros en el arte de la tortura psicológica. Era la táctica del abusador, hacer que la víctima se sienta loca. El golpe final, el que rompió la última fibra de mi esperanza, llegó el día de mi 71º cumpleaños. Organizaron una pequeña reunión, si es que se le puede llamar así, con 2 vecinos como únicos invitados. Su regalo fue un teléfono móvil para mayores, con teclas enormes, para que no te compliques, dijeron. Después de soplar la única vela de un pastel, comprado en el supermercado, cuando pensé que la farsa había terminado, Valeria levantó su copa. «Queremos brindar por Isadora», dijo con su mejor sonrisa de anfitriona. «Estamos tan felices de tenerla con nosotros y poder cuidarla. De hecho, para que esté aún mejor, hemos estado mirando unos apartamentos tutelados maravillosos cerca de aquí, un lugar donde tendría más independencia y podría hacer amigos de su edad». Lo anunció así, en público, como si me estuviera ofreciendo un premio. Pero yo oí la verdad. Me estaban desahuciando. Y lo hacían con aplausos. Aquella noche, después de que los vecinos se fueran y la farsa de mi cumpleaños terminara, me encerré en mi habitación. No lloré. Las lágrimas se habían secado, o quizás el dolor era tan profundo que se había congelado en mi interior, impidiendo cualquier tipo de desahogo. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y repasé la escena una y otra vez. La sonrisa triunfante de Valeria, la mirada cobarde de Alejandro evitando la mía, las palabras «apartamentos tutelados» rebotando en el silencio. Fue en ese momento, en esa quietud gélida, que algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue un estallido ruidoso, sino un quiebre silencioso y limpio. La madre que suplicaba amor, la abuela que mendigaba respeto, murió esa noche. Comprendí que había estado regando una planta muerta, esperando un milagro que nunca llegaría. Se acabó. La súplica había terminado. Me levanté y me miré en el espejo del armario. La mujer que me devolvía, la mirada ya no me resultaba familiar. Sus ojos no reflejaban miedo ni tristeza, sino una calma desoladora, una claridad casi aterradora. Las arrugas de mi rostro ya no parecían surcos de debilidad, sino el mapa de una vida de batallas que me había preparado para esta guerra final. La humillación constante, lejos de destruirme, había quemado todas las capas de ingenuidad y esperanza ciega que me quedaban. Lo que quedaba era acero. Mi objetivo ya no era recuperar el cariño de mi hijo, un cariño que probablemente nunca existió en la forma en que yo lo imaginaba. Mi nuevo y único objetivo era recuperar mi vida, mi autonomía y, sobre todo, mi dignidad. Ya no lucharía por ellos, lucharía por mí. Mi plan no nació de la rabia, sino de la necesidad de supervivencia. La venganza es un plato que se sirve caliente, y yo estaba helada por dentro. Mi justicia sería un plato que se sirve con una precisión quirúrgica. Decidí que no habría más confrontaciones, ni una sola lágrima más delante de ellos. Mi sumisión aparente sería mi mejor disfraz. Me convertiría en la anciana dócil y resignada que ellos querían ver. Les haría creer que habían ganado, que su campaña de desgaste había tenido éxito. Dejaría que se regodearan en su victoria, que bajaran la guardia, complacientes
y arrogantes. Mientras ellos celebraban su triunfo, yo, en silencio, desde las sombras, comenzaría a mover las piezas de un juego que ni siquiera sabían que estábamos jugando. Su mayor error fue pensar que yo no era inteligente. Mis ojos se posaron en la caja de madera de nogal, mi fiel compañera. De repente, dejó de ser un simple cofre de recuerdos para convertirse en un cofre de guerra. La promesa de Ricardo, sus palabras susurradas en su lecho de muerte, resonaron en mi mente con la fuerza de una orden militar. Si alguna vez te ves acorralada, busca a Mateo. Durante 10 años, había ignorado esa instrucción, aferrándome a la falsa seguridad que me proporcionaba mi hijo. Ahora entendía la sabiduría de mi esposo, su profundo conocimiento de la naturaleza humana. Él había visto la debilidad en Alejandro mucho antes que yo. Sacar esos papeles de la caja y llamar a Mateo ya no era una opción desesperada. Era el primer movimiento lógico y estratégico en mi plan de reconquista. A la mañana siguiente me puse la máscara de la derrota. Bajé a desayunar con una sonrisa serena. Muchas gracias por la fiesta de ayer. Fue un detalle precioso, les dije, mirándolos a los ojos. Valeria, visiblemente satisfecha, había dejado sobre la mesa unos folletos de residencias de lujo. Los tomé con un interés fingido. He estado echando un vistazo a esto que mencionaste, Valeria. Parecen lugares muy bonitos. Quizás tengas razón y sea una buena idea. Pude ver el alivio en sus rostros, la forma en que se miraron, cómplices y victoriosos. Habían mordido el anzuelo. Mi docilidad los desarmó por completo. Me creyeron vencida, y esa creencia era el escudo perfecto, detrás del cual yo empezaría a forjar mis armas. Esperé el momento perfecto, un martes por la mañana, cuando la casa quedó en completo silencio. Alejandro en su estudio, Valeria en su clase de yoga, Tiago en el colegio. La soledad ya no me oprimía, me empoderaba, era mi aliada. Fui a mi cuarto, abrí la caja de madera con manos que, sorprendentemente, no temblaban, y saqué una vieja agenda de cuero. Allí, bajo la letra H, estaba el contacto. Mateo Herrera, abogado, hermano. El corazón me martillaba en el pecho, no de miedo, sino de una extraña euforia. Marcar ese número fue como saltar de un acantilado, sin saber si abajo había agua o rocas, pero con la certeza de que no podía permanecer en el borde ni un segundo más. Fue mi primer acto de rebelión en una década. La voz al otro lado del teléfono era la de una secretaria joven y eficiente. «Despacho de abogados Herrera. ¿En qué puedo ayudarle?» Mi voz salió firme, mucho más de lo que esperaba. «Buenos días. Mi nombre es Isadora Castillo, viuda de Ricardo Castillo. Desearía concertar una cita con el señor Herrera para tratar un asunto personal que mi difunto marido dejó a su cargo». Fui breve, concisa, sin dar más detalles. La secretaria me dio una cita para la semana siguiente. Al colgar el teléfono, una oleada de algo parecido al poder recorrió mi cuerpo. Ya no era la madre desvalida, la suegra molesta. Era la señora Castillo, una clienta, una persona con asuntos legales que atender. Había dado el primer paso para salir de la jaula. Esa llamada lo cambió todo. La mujer que colgó el teléfono ya no era la misma que había entrado en esa casa derrotada, buscando consuelo. El dolor seguía ahí, un compañero constante, pero ahora tenía una dirección, un propósito. Ya no era un veneno que me consumía por dentro. Se había convertido en el combustible que alimentaba el motor de mi nueva determinación. Alejandro y Valeria habían intentado archivarme, etiquetarme como anciana frágil y guardarme en un cajón. Lo que no sabían es que yo estaba a punto de abrir un archivo que llevaba más de 10 años cerrado, y que los documentos que contenía no solo iban a redefinir mi vida, sino que iban a hacer estallar la suya en 1000 pedazos. Mi silencio ya no era de sumisión. Era el silencio expectante que precede a la tormenta. El día de mi cita con Mateo, elegí mi mejor vestido, uno de lino azul que a Ricardo le encantaba, y un discreto collar de perlas. A la pregunta de Valeria sobre a dónde iba tan arreglada, respondí con la mayor naturalidad que tenía una revisión médica de seguimiento. Su desinterés fue mi salvoconducto. Estaban tan seguros de mi docilidad que mi mentira les pareció una verdad aburrida.
El trayecto en autobús hacia el centro de la ciudad se sintió como una peregrinación hacia mi propia liberación. Al entrar en el imponente edificio de mármol y cristal, donde Mateo tenía su despacho, sentí un vértigo que era una mezcla de miedo y emoción. Por primera vez en más de una década, estaba tomando las riendas de mi destino, moviendo una pieza en el tablero de mi vida sin pedir permiso. Mateo Herrera me recibió con un abrazo que olía a lealtad y a tiempos pasados. Habían pasado los años, pero sus ojos conservaban la misma chispa de inteligencia y bondad que recordaba. Me llamó Doña Isadora, y ese simple formalismo, ese gesto de respeto que me había sido negado en mi propia casa, casi me hizo llorar. Le conté todo, no desde la autocompasión, sino con la precisión fría de un testigo que narra un crimen. Le hablé de la nevera, de los insultos velados, de mi salud convertida en una carga económica y del plan de los apartamentos tutelados. A medida que hablaba, su rostro pasó de la simpatía a una indignación contenida, la furia profesional de un hombre que ve cómo se comete una injusticia flagrante contra la viuda de su mejor amigo. Y entonces llegó la primera revelación. Mateo abrió una caja fuerte y extrajo una carpeta voluminosa con mi nombre. Me explicó, con una calma que contrastaba con la tormenta que se desató en mi interior, que la póliza de seguro de vida no era un dinerito. Ricardo, desconfiando del futuro, había dejado una suma considerable, y Mateo, como buen amigo y brillante financiero, la había invertido de forma inteligente durante la última década. El valor se había multiplicado de una forma que mi mente apenas podía procesar. Cuando me mostró el estado de cuenta, los números bailaron ante mis ojos. No era dinero para vivir, era dinero para renacer. Era la independencia, la seguridad, el poder. De repente el suelo bajo mis pies dejó de ser un abismo para convertirse en una roca sólida. No era una carga, era millonaria. Salí de ese despacho siendo otra mujer. Caminé por la calle con la espalda más recta, con una ligereza que no sentía desde hacía años. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos. Al volver a casa, ellos notaron el cambio, aunque no supieron interpretarlo. «¿Te veo de buen humor?», comentó Valeria con suspicacia. «Sí, el médico me ha dado noticias». «¡Excelentes!», respondí, saboreando la deliciosa ambigüedad de mis palabras. Mi euforia no provenía de un diagnóstico médico, sino de un balance financiero. La receta que me habían dado no eran más pastillas, sino la libertad, esa pequeña victoria secreta. El saber que poseía un poder que ellos desconocían fue como un sorbo del vino más dulce y embriagador que hubiera probado jamás. Si estás disfrutando de cómo esta historia está tomando un nuevo rumbo, suscríbete y acompáñame a ver qué pasa. Después, me pregunto, ¿qué harías tú con un secreto así? El siguiente paso de mi plan, diseñado con la astucia de Mateo, fue no revelar aún mi fortuna. Primero, me dijo, vamos a darles un pequeño susto, algo que puedan entender. Revisando los viejos papeles de la caja, encontramos una joya legal que ni yo recordaba. Cuando vendí el terreno de mis padres para que Alejandro fundara su estudio, Ricardo y Mateo lo estructuraron no como una donación, sino como una aportación de capital. En los documentos fundacionales de la empresa, yo figuraba como socia capitalista, con derecho a un porcentaje de los beneficios. Alejandro, en su arrogancia juvenil, o lo había olvidado o nunca le había prestado atención. Legalmente yo no era solo su madre, era su socia. Una semana después, llegó a la casa una carta certificada. El remitente, el bufete de abogados Herrera, el destinatario, Alejandro Castillo. Yo estaba en la cocina, fingiendo leer una revista, pero observando cada uno de sus movimientos. Vi cómo abría el sobre con indiferencia, cómo sus ojos recorrían las primeras líneas, cómo su expresión cambiaba de la confusión a la incredulidad y de ahí al pánico más absoluto. La carta, redactada en un lenguaje legal implacable, le convocaba a una reunión para regularizar la estructura de propiedad de la empresa y discutir el pago de los dividendos pendientes a la socia fundadora, Isadora Castillo. Levantó la vista del papel y me miró, y por primera vez en muchos años no vi indiferencia ni desprecio.
Vi miedo. Vino hacia mí con la carta temblando en su mano, como si quemara. «Mamá, ¿qué significa esto? Tiene que ser un error». Me puse mi mejor máscara de anciana confusa y frágil. «¿El qué, hijo?» «No sé de qué me hablas», señaló la carta balbuceando. «Ah, eso», dije como si acabara de recordar. «Son unos papeles viejos de tu padre que encontré. Como me estáis ayudando a organizar mis cosas para la mudanza, pensé que sería bueno que un abogado los mirara. No vaya a ser que tire algo importante». La combinación de mi inocencia fingida y la mención de la mudanza que él mismo había planeado lo dejó sin argumentos. ¿Cómo podía acusarme de atacarlo si yo solo estaba siguiendo el camino que él me había marcado? La reacción de Valeria fue música para mis oídos. En cuanto Alejandro le enseñó la carta, la escuché sisear en la otra habitación, creyendo que yo no podía oírla. «Es una trampa, Alejandro. La vieja se ha vuelto astuta y te quiere sacar el dinero». Por primera vez, su insulto no me hirió. Al contrario, me llenó de una fuerza extraña. «Vieja astuta». Me encantó. Significaba que ya no me veía como un mueble inútil, como una carga senil. Me veía como una adversaria, como una amenaza para su estilo de vida. Había pasado de ser invisible a ser un obstáculo insalvable. El pánico que se había instalado en su casa, tan pulcra y ordenada, era el aperitivo más delicioso que había probado en toda la década. El efecto fue inmediato y drástico. De la noche a la mañana, su comportamiento hacia mí cambió de forma casi cómica. Se volvieron empalagosamente atentos. Valeria me preparaba tés de hierbas para los nervios y Alejandro me preguntaba por mi salud 3 veces al día, con una preocupación que era a todas luces falsa. Intentaban apaciguarme, neutralizar la amenaza, averiguar qué más sabía, qué otras sorpresas podían esconder mis papeles viejos. Su amabilidad era tan transparente que resultaba patética, pero yo aceptaba sus gestos con una sonrisa dulce, jugando mi papel a la perfección. No sabían que no intentaba apagar el fuego, sino avivarlo, hasta que se convirtiera en un incendio. Esta pequeña victoria me dio un nuevo aire, una confianza que no sabía que poseía. Ver su miedo me reveló su mayor debilidad. No temían perderme a mí, temían perder su dinero, su estatus, la fachada de éxito que habían construido. El amor y la lealtad familiar eran conceptos abstractos para ellos, pero las cifras en una cuenta bancaria eran muy reales. El juego había cambiado de forma irreversible, y yo, la anciana a la que iban a desechar, era ahora quien dictaba las reglas. Pasaba por delante de la reluciente nevera nueva, miraba de reojo la mía, la vieja, y una sonrisa se dibujaba en mis labios. Pronto, muy pronto, no necesitaría ninguna de las dos. Tendría mi propia cocina, en mi propia casa, y sería mucho más grande que la suya. La noche de la fiesta, la casa era un escenario perfectamente iluminado para el último acto de su farsa. Valeria, enfundada en un vestido de seda que parecía líquido, se deslizaba entre los invitados, una anfitriona impecable, dispensando sonrisas que no le llegaban a los ojos. Alejandro, por su parte, era el rey de la velada, recibiendo felicitaciones y palmaditas en la espalda por su último y lucrativo proyecto. Yo, contrariamente a mi costumbre, no estaba escondida en mi cuarto. Estaba sentada en un sillón, en un rincón estratégico, vestida con un traje de chaqueta nuevo, de un color marfil, elegante, que Mateo me había insistido en comprar. Ellos interpretaron mi presencia y mi atuendo como un intento de encajar, de ser aceptada. Pobres. No era un atuendo de fiesta. Era mi uniforme de batalla. Desde mi puesto de observación, contemplaba el teatro de la vanidad, esperando pacientemente mi entrada en escena. El momento culminante llegó cuando Alejandro cogió una copa y la golpeó suavemente con un cuchillo. El murmullo de las conversaciones se apagó. Todas las miradas se centraron en Unterstühn, él, que se erguía en el centro del salón, rebosante de autocomplacencia. Empezó su discurso, un monólogo predecible y empalagoso. Agradeció a su maravillosa esposa Valeria, su roca y su inspiración, y a sus importantes clientes por creer en su visión. Y entonces se lanzó a la parte que yo estaba esperando, la oda a sí mismo. Habló de noches sin dormir, de su inquebrantable ética de trabajo,
de cómo había construido su prestigioso estudio desde la nada, con sus propias manos y su propio sudor. Se pintó a sí mismo como un héroe solitario, un titán de la arquitectura forjado en el fuego del esfuerzo personal. Era una mentira tan grande y tan bien contada que casi resultaba hermosa. Cuando levantó su copa para brindar por su éxito hecho a pulso, me puse de pie. Mi movimiento fue lento, medido, sin brusquedad. El silencio que siguió fue denso, cargado de extrañeza. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Alejandro me miró, primero con confusión, luego con una clara irritación en sus ojos. Yo le sostuve la mirada y esbocé una sonrisa serena, casi maternal. «Perdona que te interrumpa, hijo», dije. Mi voz, tranquila pero firme, se proyectó por todo el salón con una claridad inesperada. «Es un brindis precioso, pero creo que en tu relato de éxito has olvidado mencionar a una socia fundadora muy importante». Un murmullo recorrió la sala. La confusión en el rostro de Alejandro dio paso a la alarma. Sin dejarle tiempo a reaccionar, me dirigí a los invitados. «Quisiera aprovechar esta ocasión tan especial para agradecer públicamente a mi hijo y a mi nuera», continué, mi tono lleno de una falsa gratitud. «Durante estas últimas semanas me han impartido una lección de vida fundamental, la importancia de la independencia y la dignidad en la tercera edad». Alejandro y Valeria me miraban como si me hubiera vuelto loca. Podían sentir la trampa bajo mis palabras, pero no entendían su mecanismo. «Ha sido gracias a su constante inspiración que he tomado la decisión de empezar un nuevo y emocionante capítulo en mi vida». La perplejidad en la sala era palpable. Había capturado a mi audiencia. «Por esa razón», anuncié, haciendo una pausa dramática, «me complace comunicarles que la próxima semana me mudo de esta casa». Vi un destello de triunfo puro en los ojos de Valeria. Creyó que había ganado. Creyó que su plan había funcionado a la perfección y que yo estaba anunciando mi rendición. «Me traslado a un precioso apartamento en el condominio de lujo Las Acacias». Su sonrisa se congeló en sus labios, convirtiéndose en una mueca grotesca. El nombre del condominio era bien conocido entre los presentes. Era el epítome del lujo en la ciudad. Pude oír las preguntas silenciosas de los invitados. ¿Cómo podía aquella anciana, la madre a la que trataban como a un mueble, permitirse un lugar así? La narrativa que ellos habían construido con tanto esmero comenzaba a resquebrajarse. «Sé lo que algunos deben estar pensando», proseguí, sintiendo cómo el poder llenaba mis venas. «¿Cómo es posible? Pues bien, el primer agradecimiento es para mi difunto esposo, Ricardo, un hombre de una infinita previsión. Pero mi mayor agradecimiento es, sin duda, para mi hijo Alejandro». Me giré hacia él, que me miraba con los ojos desorbitados. «Porque gracias a que él ha levantado una empresa tan próspera y rentable, mi inversión inicial en su proyecto ha tenido un rendimiento extraordinario». Dejé que la palabra inversión flotara en el aire, cargada de veneno. Vi el color abandonar el rostro de mi hijo. El engranaje en su cerebro por fin había encajado. Acababa de comprender la magnitud del abismo que se abría bajo sus pies. Lo miré directamente a los ojos, sin rastro de duda ni de piedad en los míos. «Ese dinero con el que empezaste, Alejandro, el que saqué de la venta del último recuerdo de mis padres, nunca fue un regalo. Fue una aportación de capital. Tu padre se aseguró de que así constara en los documentos de la sociedad. Y Mateo Herrera lo registró todo legalmente». Hice una pausa y luego pronuncié la estocada final, lenta y clara, para que nadie se perdiera una sola sílaba. «Según esos documentos, yo, Isadora Castillo, soy la socia mayoritaria de tu exitoso estudio de arquitectura». Un jadeo colectivo recorrió el salón. El silencio que siguió fue atronador. La humillación fue total y devastadora. En cuestión de segundos, la imagen de hombre hecho a sí mismo, de familia perfecta y triunfadora, se había hecho añicos contra la dura roca de la verdad. Los invitados, sus importantes clientes y amigos, los miraban fijamente, con esa mezcla de morbo y lástima que se reserva para las grandes caídas. Alejandro estaba lívido, boquiabierto, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Valeria tenía el rostro descompuesto por una rabia impotente. Su maquillaje perfecto no podía ocultar la máscara de furia
y vergüenza que la consumía, su castillo de naipes, construido sobre mi sacrificio, y su mentira, se había derrumbado en el momento de su mayor gloria. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más, permitiendo que la magnitud de la catástrofe se asentara en la conciencia de todos. Entonces, una figura se abrió paso entre la multitud. Era Mateo Herrera, que había permanecido discretamente en la parte de atrás. Se acercó a mi hijo, que seguía paralizado, y le tendió una tarjeta de visita. «Alejandro», dijo con voz clara y profesional, para que todos lo oyeran, «cuando quieras discutir los términos para la compra de la participación de mi clienta, o en su defecto, la liquidación de la sociedad, ya sabes dónde encontrarme». La intervención del abogado fue el punto final, la firma notarial de su derrota pública. No esperé ni un segundo más. Dejé mi copa sobre una mesa con un gesto delicado. «Ha sido una velada inolvidable», dije a nadie en particular. «Pero si me disculpan, debo retirarme. Tengo muchas maletas que preparar». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta con la cabeza alta, sintiendo sobre mi espalda el peso de todas las miradas. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Podía escuchar el sonido de su mundo desmoronándose. Era un silencio ensordecedor, el sonido de su arrogancia hecha polvo. Era el hermoso, el magnífico, el dulce sonido de mi justicia. La fiesta terminó en un silencio sepulcral. Los invitados se escabulleron con miradas furtivas y excusas apresuradas, dejando tras de sí una casa que, a pesar de sus lujos, se sentía de repente sucia y vacía. Puedo imaginar perfectamente la escena que siguió a mi partida. La tormenta de acusaciones entre Alejandro y Valeria. Ella, reprochándole su estupidez, su debilidad, por haber sido engañado de una forma tan humillante. Él, culpándola a ella, a su ambición y a su crueldad, por haberlo empujado a acorralar a su propia madre. Su sociedad perfecta, cimentada sobre la apariencia y el materialismo, comenzó a agrietarse esa misma noche. La verdad no solo había destruido su imagen pública, sino que había plantado una bomba de relojería en el corazón de su matrimonio. El veneno que habían destilado contra mí ahora los consumía a ellos. Las consecuencias profesionales no se hicieron esperar. El mundo en el que se movían es pequeño y voraz, y las noticias vuelan. El relato de mi humillación y mi posterior golpe de efecto se convirtió en la comidilla de sus círculos sociales y empresariales. Alejandro dejó de ser el brillante arquitecto hecho a sí mismo para convertirse en un fraude, el hijo ingrato que prosperó gracias al dinero de su madre, para luego intentar desheredarla y encerrarla en un asilo. Algunos clientes importantes, de esos que valoran la imagen por encima de todo, pusieron sus proyectos en pausa. Su reputación, el activo más valioso que poseía, quedó manchada de forma indeleble. Estaba descubriendo por las malas que la bancarrota moral a menudo precede a la financiera. El matrimonio, como era de esperar, se hundió en una crisis profunda. Valeria se había casado con un triunfador, no, con un hombre debilitado y ridiculizado públicamente. Su vida de ensueño, financiada con un dinero que ahora tenía una dueña legítima y muy consciente, estaba en peligro. Imagino sus noches llenas de reproches, su desprecio por la debilidad de él y el resentimiento de él hacia ella por haberlo convertido en un monstruo. La base de su relación, que siempre fue el estatus y el dinero, se convirtió en el epicentro de su conflicto. Se habían unido por ambición, y ahora esa misma ambición los estaba destrozando, demostrando que un edificio sin cimientos de amor verdadero no puede soportar la primera tormenta. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío renacía. El día que cerré la puerta de mi nuevo apartamento por dentro, sentí una paz que no recordaba. El olor a pintura fresca, la luz del sol inundando el salón a través de los enormes ventanales, el silencio bendito que solo me pertenecía a mí. No era solo un piso de lujo, era mi territorio, mi santuario, mi declaración de independencia. Colgué un retrato de Ricardo en la pared principal y por primera vez en mucho tiempo le sonreí sin una pizca de tristeza. La mujer frágil y dependiente que había llegado a casa de su hijo ya no existía. En su lugar estaba doña Isadora Castillo, la dueña de su vida,
la arquitecta de su propio y feliz futuro. Mi transformación no fue solo espiritual. Con la guía de Mateo, me sumergí en un mundo que desconocía, el de los negocios. Me sentaba con él durante horas, aprendiendo a leer balances financieros, a entender los márgenes de beneficio, a diferenciar activos de pasivos. Era un lenguaje nuevo y complejo, pero mi mente, lejos de estar atrofiada, lo absorbió con avidez. Asistía a las reuniones con mi abogado sintiéndome no una víctima, sino una estratega. Tomar decisiones basadas en la lógica y los números, y no en un corazón herido, fue increíblemente liberador. Estaba descubriendo una faceta de mí misma que la vida de sacrificio me había obligado a sepultar. Era una mujer, inteligente y capaz. El encuentro definitivo con Alejandro tuvo lugar en el único terreno donde era posible, la sala de juntas de la oficina de Mateo. Entró visiblemente demacrado, con la arrogancia reemplazada por una desesperación palpable. Intentó apelar a mis sentimientos. «Mamá, por favor», comenzó con la voz rota. Pero Mateo lo interrumpió con una frialdad profesional. «Señor Castillo, su madre no está aquí hoy. Está la señora Castillo, su socia mayoritaria». Sobre la mesa se expusieron las opciones, claras y sin sentimentalismos. O me compraba mi participación por su valor de mercado, auditado por expertos independientes, o procedíamos a la disolución de la sociedad y al reparto de los bienes. No había una tercera vía. Fue entonces cuando lloró. Lágrimas de arrepentimiento, de miedo, de autocompasión. Me pidió perdón de 1000 maneras diferentes. Lo miré y sentí algo parecido a la lástima, el eco lejano de un amor que una vez fue inmenso. Pero el amor de una madre, ese que todo lo perdona, había muerto en mi corazón, reemplazado por un tejido cicatricial demasiado grueso. «Te perdono por tu debilidad, Alejandro», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero el perdón no borra la memoria. La relación que teníamos se ha roto para siempre. Lo que podemos intentar construir ahora es algo diferente. Una relación profesional basada en el respeto y en las obligaciones que marcan estos documentos. Como era previsible, no tenía el dinero para comprar mi parte. Así que llegamos a un acuerdo, redactado por Mateo y firmado ante notario. Yo conservaría mi posición como socia mayoritaria. Recibiría mensualmente el porcentaje de beneficios que me correspondía, una suma que me garantizaba una vida de lujo. Tendría un asiento en el Consejo de Administración, ocupado por Mateo en mi representación. Alejandro seguiría al frente de la empresa, de su sueño. Pero ahora, su sueño tenía un precio. Ahora, me respondía a mí. Era una justicia poética, silenciosa y perpetua. No le arrebaté su creación, pero le recordaría cada día de su vida quién había puesto la primera piedra y a quién le debía lealtad. Nuestra relación familiar, en la práctica, terminó. Mantengo un contacto cordial y distante con él, principalmente por Tiago. Ahora veo a mi nieto en mi casa, en mi territorio, bajo mis reglas. Lo llevo al parque, le horneo galletas en mi nueva y reluciente cocina y le cuento historias de su abuelo. Valeria y yo no hemos vuelto a cruzar palabra. No hubo una reconciliación de película, porque la vida real rara vez tiene esos finales. Mi final fue mucho mejor, fue real. Me liberé, no solo de su casa, sino de la creencia tóxica de que el valor de una madre se mide por la cantidad de sacrificios que es capaz de soportar en silencio. Estou escribiendo o bloco 11. Mi historia es un relato sobre el amor y el sacrificio, pero sobre todo, acerca de sus límites. El amor de una madre es el acto de dar más puro que existe, pero no debe ser un cheque en blanco para la ingratitud. Es el cimiento sobre el que se construye una familia, no una escalera para que los hijos asciendan y luego la retiren para que nadie más pueda subir. Aprendí de la forma más dolorosa que cuando el amor no es correspondido con gratitud y respeto, se convierte en un veneno, en un arma que el otro usa para anularte. Mi error no fue dar. Mi error fue darlo todo hasta quedarme sin nada para mí, ni siquiera mi propia dignidad. La lección más importante que he extraído de este doloroso viaje es el valor de la autoestima. No puedes esperar que el mundo te respete si tú misma
no te das tu lugar. Durante décadas me borré a mí misma. Fui la mamá de Alejandro, luego la suegra de Valeria y finalmente la abuela de Tiago. Perdí mi propio nombre, mi propia identidad, en el servicio a los demás. Mi renacimiento no comenzó cuando descubrí el dinero, sino en el momento en que, frente al espejo, decidí que Isadora Castillo merecía luchar por su propia vida. Mi victoria no fue económica, fue existencial. Volví a escribir mi nombre en el centro de mi propia historia. Si hay un pilar que sostiene el frágil edificio de una familia, ese es la gratitud. Sin ella, todo se derrumba. Es el reconocimiento explícito de que no somos seres hechos a sí mismos, de que nuestro presente es el resultado de los sacrificios del pasado de otros. Alejandro, en su ceguera de éxito, olvidó las manos que lo habían aupado, las espaldas sobre las que se había apoyado. Y esa amnesia moral es siempre el preludio de la caída. Su verdadero fracaso no fue perder el control de su empresa, sino perder el alma en el camino, demostrando que un hombre que no honra sus orígenes es un hombre que no tiene un destino respetable. Quiero hablarle también a la gente silenciosa, a las personas que, como yo, han sido arrinconadas, subestimadas o dadas por vencidas. No confundan nunca la bondad con la debilidad, ni la paciencia con la sumisión. Dentro de las almas más tranquilas, a menudo reside la fortaleza más inquebrantable, una resiliencia forjada en el fuego de las heridas silenciosas. El mundo está lleno de Isadoras que guardan en sus propias cajas de madera no solo recuerdos, sino una fuerza que ni ellas mismas conocen. Solo necesitan el motivo adecuado para decidir abrirlas y desatar el poder que contienen. No subestimen nunca el poder de un corazón roto que ha decidido sanar por su cuenta. Hoy entiendo el verdadero significado de la riqueza. El dinero que heredé de Ricardo es una herramienta maravillosa. Me ha dado seguridad, comodidad y libertad de elección. Pero mi verdadera fortuna es intangible. Es la dignidad que siento al despertar cada mañana en mi propia casa. Es la paz de tomar mis propias decisiones sin pedir permiso. Es la alegría de mirar a mi nieto a los ojos y saber que le estoy dejando un legado de fortaleza y autorrespeto. Esta es la riqueza que no se devalúa, el tesoro que nadie me podrá arrebatar jamás, porque no está en un banco, sino dentro de mí. Así que este es mi mensaje final, mi legado. No permitas que nadie, nunca, apague tu luz para brillar más fuerte. No importa la edad que tengas, ni las veces que te hayas caído. Nunca es tarde para levantarte, para reclamar tu voz y para reconstruir tu vida desde los cimientos. La dignidad no es un lujo, es un derecho innegociable. Y el respeto hacia quienes nos dieron la vida no es una opción. Es el único camino hacia una vida plena. Si mi historia te ha conmovido o inspirado, compártela, porque todos merecemos un final donde la justicia y la dignidad no sean un sueño, sino la realidad. Gracias por haberme acompañado en este viaje.